Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto nuevamente estar con ustedes y compartir este tiempo con la palabra de Dios. Realmente nos anima tener este tiempo donde podemos abrir las escrituras y meditar sobre todo en los nombres de Cristo. Así que en esta hora quiero invitarte a que me acompañes a iniciar esta reunión poniendo este tiempo en las manos de Dios a través de una oración. Te invito a que ahí donde estás cierres tus ojos, inclines tu cabeza y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, te agradecemos en esta tarde por la hermosa oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de meditar en ella, pero sobre todo de poder conocer mejor a Jesucristo, poder conocer mejor de su persona, sus características y también que esto nos pueda ayudar no solamente a profundizar en el conocimiento de Él, sino también a crecer en nuestra fe y en nuestra relación íntima contigo. Jesús, gracias por haber venido a entregar tu vida en rescate por nosotros. Háblanos por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en esta hora vamos a estar estudiando un par de nombres más en relación a Jesús o a Cristo. Vamos a comenzar ahora estudiando acerca de un nombre compuesto, que en realidad sería el único nombre compuesto. Recuerden que cuando estudiamos acerca de los nombres de Dios, vimos algunos nombres que eran primarios o básicos y también nombres secundarios o compuestos. Estos nombres eran, por ejemplo, el Shaddai, que significaba Dios Todopoderoso. Pero también otro nombre de Dios compuesto es Jehová Jireh, que significa el Señor provee. Estos son nombres compuestos porque utilizan dos diferentes frases o dos diferentes, el nombre y la característica. Así que en esta hora vamos a comenzar y vamos a hablar acerca de Jesús o de Cristo también como Jesucristo. Este es el único nombre compuesto que encontramos en la escritura, Jesucristo, o también es mencionado como Cristo Jesús. A menudo Jesús es llamado Jesucristo, ¿verdad? O Cristo Jesús, como dijimos, y vamos a repetir rápidamente qué significa Jesús. Jesús viene del griego Jesús, que también significa Yahvé salva o Jehová es el que salva. Y dijimos que también la palabra Cristos viene de Cristos o Christos, y esto significa el ungido, o en el Antiguo Testamento era el Mesías. Estas palabras entonces se unen y al unirse podemos darle un sentido un poquito más amplio. La idea o el propósito de este texto o de este nombre compuesto es reafirmar en que Jesús es el Cristo. ¿Sí? Es una reafirmación o digamos así, una confirmación de que Jesús es el ungido de Dios. Es el que estaba esperando el pueblo de Israel. Simplemente esa es una confirmación. Ahora quiero mencionar algo importante que tal vez no habíamos mencionado antes, y es que en los tiempos de Jesús, en los tiempos bíblicos, no existían los apellidos, sino se conocía a las personas por su nombre y por hijo de quién eran. Por ejemplo, Simón, hijo de Jonás, o también en relación a Jesús, Jesús, hijo de José, y así era como se les conocía, o también cuando como el nombre de Jesús era un nombre común, porque significaba el ungido o Yeshua, de alguna manera, significaba o era un nombre común, y por ejemplo en el caso de Jesús, por eso también se le llamaba Jesús de Nazaret, porque él venía de la ciudad de la región de Nazaret. Entonces vamos a avanzar en relación al nombre de Cristo Jesús o Jesucristo. Y dijimos que también este nombre es usado principalmente por el apóstol Pablo en todas sus cartas. Es quien más menciona acerca de este nombre compuesto, aunque también otros autores en la escritura hacen mención o relación a este nombre de Jesucristo o Cristo Jesús. Prácticamente el apóstol Pablo en todas sus cartas lo utiliza. Ahora, él utiliza este nombre con dos propósitos.
El primer propósito es reafirmar que Jesús es el Cristo, pero también Él va a confirmar su llamado, su apostolado, a través de haber sido llamado por Cristo Jesús. Fíjate bien, y quisiera ahí leer algunos textos en mi Biblia. Por ejemplo, vamos a ver en Romanos, en el capítulo 1, dice Pablo, siervo de Jesucristo. Casi todas, este es algo muy interesante, casi todas las cartas, o de hecho prácticamente todas las cartas que escribe el apóstol Pablo, hacen mención a este nombre, Jesucristo o Cristo Jesús. Vamos a avanzar y vamos a ver Primera de Corintios, y dice así, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y continúa diciendo, vamos hasta Segunda de Corintios, capítulo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Ves cómo utiliza el apóstol Pablo constantemente este nombre? No solamente dijimos para reafirmar que Jesús era el ungido, era el Mesías, sino también para que con la autoridad del nombre de Jesús, él pudiera, o en ese nombre compuesto, con todo lo que significaba, su llamamiento, su apostolado, se confirmara o lo respaldara con autoridad. Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Galacia, dice Pablo apóstol, después dice no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. En Efesios, dice Pablo apóstol de Jesucristo. En Filipenses también dice así, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. ¿Ves? Ahí vuelve a mencionar el versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Colosenses, Pablo, apóstol de Jesucristo. Vamos a ver, Tesalonicenses, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y así vamos a encontrar constantemente que el apóstol Pablo autentifica su llamado en Cristo Jesús o en Jesucristo, o también se hace llamar siervo de Jesucristo, con todo lo que tenía que ver esta autoridad o del nombre de Jesús, el ungido, o Jesús el Mesías. Esta palabra Jesucristo aparece en el Nuevo Testamento, si no conté mal, aproximadamente 191 veces, ahí solamente en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo no aparece. Y esto es según el comentario bíblico de Strong. Y varios textos que nos hablan acerca de este nombre Jesucristo. Vamos a leer algunos. Por ejemplo, dijimos que no solamente Pablo lo utilizaba, pero Mateo capítulo 1 y versículo 1 comienza a hablar acerca de la genealogía. Y dice así, hablando Mateo como respaldando que él era el rey de los judíos, dice así, libro de la genealogía de Jesucristo. Ahí también lo utiliza Mateo. Bueno, ya vimos en Romanos, en el capítulo 1, que el apóstol Pablo también lo utiliza, pero también en el capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También en el versículo 11 vuelve a hacer mención acerca de este texto. Vamos hasta Hebreos capítulo 13 y versículo 8. El autor de la carta a los Hebreos también lo menciona así. Hebreos capítulo 13, verso 8, dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nuevamente va a utilizar este texto en los versículos 20 y 21, 20 y 21. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermosos textos
hablando acerca de la persona de Jesucristo, con toda esa fuerza que tiene este nombre ya compuesto, con toda esa autoridad y que nos motiva a nosotros también, sobre todo en este último versículo, a poder vivir para la gloria de Dios a través de Jesucristo. Cada cosa que hagamos, podamos hacerlo para la gloria del Señor. También la escritura termina en Apocalipsis capítulo 22 y el verso 21, termina hablando acerca de la persona de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 22 y versículo 21 dice de la siguiente manera: La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Es autoridad, nos reafirma, confirma, establece con autoridad que Jesús, el hijo de José, Jesús de Nazaret, era el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías anunciado por los profetas y los escritos en el Antiguo Testamento. El nombre de Cristo Jesús aparece 27 veces en el Nuevo Testamento. Y estas aparecen en algunos textos como Romanos capítulo 6 y versículo 11. Les invito ahí que busquen en su Biblia. Romanos 6 y versículo 11 dice así: Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y qué desafío, porque también este mismo Cristo Jesús fue el que resucitó de los muertos. Entonces aquí viene un desafío a nuestra vida. Así como Él murió, nosotros también debemos morir a esta vida de pecado y resucitar a una nueva vida con Cristo Jesús. Así como Él tuvo una vida, como Él resucitó y ahora está a la diestra del Padre, nosotros también tenemos que resucitar para una nueva vida en Cristo Jesús. Esto es hermoso porque realmente nos motiva a nosotros a disfrutar de la persona de Cristo Jesús. Otro texto, ahí mismo en Romanos capítulo 6, un texto muy conocido que utilizamos constantemente para predicar el Evangelio, nos dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta cómo este nombre da autoridad, da fuerza, respalda? Porque es una vida eterna en Cristo Jesús, o por medio de Cristo Jesús, porque en Él se estaban cumpliendo todas las promesas que se habían hecho por los profetas y por los escritos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 y el versículo 9. Dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Me encanta que constantemente la palabra gracia está rodeando el nombre de Jesucristo o de Cristo Jesús. La vida eterna, la gracia, una nueva vida. Así que para nosotros este nombre tiene que significar una nueva oportunidad para nosotros. Tiene que significar aferrarnos a su gracia. Sabes, pensaba hace unos días que es muy complicado que nosotros podamos avanzar, crecer y disfrutar de esta vida cristiana si no lo hacemos en la gracia de Dios. Es muy complicado. No podemos, porque tú y yo, nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Todo es por la gracia. La gracia que rodea o que está rodeada por Cristo Jesús para con nosotros. Versículo, dijimos 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. ¿Ves? Promesas, gracia, vida. Qué hermoso es todo lo que rodea el nombre del Señor Jesucristo o Cristo Jesús. Así que estos son, en este contexto es que nosotros podemos conocer más acerca de su persona
en este nombre compuesto, Jesucristo o también Cristo Jesús. Entonces, ambos nombres sumarían alrededor de 218 veces en el Nuevo Testamento, la mayoría mencionadas por el apóstol Pablo, un hombre que camino a Damasco, yendo a perseguir a los creyentes, a los cristianos, a los primeros creyentes en la época de la iglesia, se encuentra con una luz resplandeciente y entonces encuentra ahí realmente el propósito de su vida cuando el Señor le llama y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Y ahí él cae a tierra, queda cegado por esa gran luz y entiende que es la gracia del Señor Jesucristo, a quien él estaba persiguiendo, a quien él estaba dispuesto a matar a sus discípulos para que su nombre no siga siendo predicado. Ahora su gracia, su amor, la vida le comenzaba a rodear para comenzar algo diferente, un propósito nuevo a través de su vida. Así que el nombre de Jesucristo, Cristo Jesús, siempre va a estar rodeado de la gracia, de una nueva vida. Así que dejemos el pecado y vivamos en Cristo Jesús y por Cristo Jesús el resto de nuestros días. Vamos a avanzar ahora a otro nombre y vamos a ir a este nombre, o más bien a partir de ahora vamos a comenzar con algunos títulos de Jesús. Y este es un título que se llama, el título es el Hijo de Dios. Jesús es el unigénito del Padre, Hijo de Dios, dice ahí Juan capítulo 1 y versículo 14, de la siguiente manera, Juan 1:14, ahora se los leo rápidamente. Dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El título del Hijo de Dios es usado en 42 ocasiones o 42 veces en el Nuevo Testamento, lo que afirma la deidad de Cristo en los evangelios, y a menudo se refiere a Jesús como el Hijo de Dios. Por ejemplo, Lucas capítulo 1 y versículo 35, o ahí mismo en Juan capítulo 1 y versículo 49, que dice de la siguiente manera: respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Este título también en el Evangelio de Marcos se favorece especialmente este término, señalando a Jesús como divino por su relación con Dios el Padre. En Mateo capítulo 16, versículos 15 y 16, Pedro reconoció a Jesús como el Hijo de Dios, como el Hijo del Dios viviente, una observación que Jesús afirmó como correcta. Juan 3:16 también notoriamente se refiere a Jesús como el unigénito Hijo de Dios. Veamos estos versículos y vemos cómo Jesús pregunta a sus discípulos, después de que ellos han escuchado que la gente le comentaba acerca de que Él era el Hijo de Dios o Él era el Mesías, y Jesús les pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Versículo 16 de Mateo 16. Pedro respondió, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y podemos ver entonces ahí nuevamente este título, el Hijo del Dios o el Hijo del Dios viviente. Juan capítulo 3 y versículo 16 nos dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí, a través entonces de este título, vemos cómo se confirma la naturaleza divina de Jesús, como el unigénito Hijo de Dios, como esa deidad que vino a este mundo, que vino a entregar su vida por ti y por mí. Vemos a través de este nombre, Hijo de Dios, su deidad al 100%. Dijimos que Jesús, y cuando hemos estudiado en relación a su persona, hemos dicho que Jesús ha sido 100% Dios
100% hombre. No perdió ninguna de sus características. Más adelante vamos a estudiar en relación al nombre que tiene que ver con su humanidad en el 100%. Pero estamos entonces enfocados aquí en este texto y en estos pasajes, hablando de que el nombre o el título Hijo de Dios reafirma o confirma que Jesús es Dios 100%. Si bien el apóstol Pablo en diferentes textos anuncia que Jesús se despojó a sí mismo, ¿verdad? Renunciando a estar en los lugares celestiales para venir a este mundo, pero jamás dejó de ser el Hijo de Dios. Así que vemos reafirmado aquí en estos textos relacionados al nombre de el Hijo de Dios, o a este título, el Hijo de Dios. Muy bien, pues hemos llegado en esta noche o en esta tarde al final de nuestra clase, así que me gustaría que tú sigas meditando en estos nombres, Jesucristo, toda rodeado en relación a la gracia, la vida, y también que medites en el Hijo de Dios, y confirmando ahí sus mismos discípulos, no solamente las personas. Veíamos a Natanael diciendo, realmente tú eres el Hijo de Dios. Estamos en ese capítulo 1 y versículo 49 de Juan, hablaba cómo Natanael fue llamado y cómo Dios lo había visto desde lejos y cómo tal vez Natanael pensaba que nadie lo veía y ahí él pudo reconocer finalmente que Jesús era el Hijo de Dios y que su naturaleza o su deidad, su naturaleza como Dios al 100%. Ese mismo Hijo de Dios es el que hoy te ha dado la vida eterna. Así que me gustaría animarte a que si tú todavía no has creído, no has confiado en Jesús, que Él es el Hijo de Dios, que dejó su lugar para venir a este mundo y morir por causa de tus pecados, tomando tu lugar y mi lugar, hoy pueda ser el día en que tú le reconozcas como tu único y suficiente Salvador. Así que me gustaría animarte a que puedas venir a Cristo, a Jesús, a Jesucristo, al Hijo de Dios en arrepentimiento y fe, y puedas pedirle a Él que sea tu único, suficiente Salvador y Señor en tu vida. Muchas gracias. Dios te bendiga. Vamos a terminar con una oración. Padre, muchas gracias porque podemos ver tus planes y tus propósitos cumplidos en la persona de Jesucristo. Gracias porque Él vino a este mundo para entregar totalmente su vida y aún siendo Dios mismo, decidió dejar su lugar y venir a este mundo y tomar, Señor, nuestro lugar en la cruz del Calvario, cargando así nuestros pecados, pagando nuestra culpa y recibiendo el castigo que cada uno de nosotros merecíamos. Como veíamos en Romanos capítulo 6 y versículo 23, que la paga del pecado es muerte, mas tú has dado un regalo de vida en Cristo Jesús, al morir Él por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Te pedimos que nos sigas guiando en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.